Muy buenos días, amada iglesia Vid, la iglesia que Dios desea. Somos una iglesia centrada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y hoy finalizamos el relato y el estudio bíblico del Evangelio de Marcos y nos encontramos en el momento clímax, en la consumación y la glorificación de Cristo como nuestro sustituto, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy, Evangelio de Marcos, capítulo 15, a partir del versículo 42. Ya la semana pasada vimos cómo Jesucristo es llevado a la cruz, grapado, clavado en un madero, y Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y entonces, cada uno de los que hemos creído en Él, tenemos en Él justificación, propiciación, reconciliación, redención, justificación. En Él tenemos vida eterna. Evangelio de Marcos, hoy capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena, la madre de José, miraba dónde lo ponían. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dije. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Este es el relato extraordinario y que le da sentido a toda la existencia humana después de la caída, la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo confronta a la iglesia y a los incrédulos acerca de la resurrección de Jesucristo. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 22. Primera carta a los Corintios. Dice así la palabra de Dios: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Esta es la confrontación que hace el apóstol Pablo a los incrédulos fuera y dentro de la iglesia. Y el relato de Marcos es la evidencia que efectivamente Jesucristo murió. ¿No podría alguien decir que Jesús fue grapado o clavado en el madero? Lo bajaron de la cruz y lo llevaron a un centro hospitalario y se recuperó. El relato de Marcos certifica que efectivamente Jesucristo murió. Hay un personaje muy interesante, o dos personajes. En este caso, José de Arimatea. Y nos dice en los evangelios, en los 4 evangelios hablan de él, un hombre noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Esto de esperar el reino de Dios es que él tenía una teología mesiánica bien comprendida en Cristo. No solo que como judío esperaba la restauración social, política de Israel, sino que él tenía una interpretación correcta, el reino de Dios dentro, el reino de Dios en la vida del creyente, el reino de Dios a través del creyente, un hombre piadoso. Si quiere, puede acompañarme, porque en el Evangelio de Lucas también nos habla de él. Lucas capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Cuáles hechos? El plan diabólico, el plan perverso, acusaciones infundadas e engañosas. Este era un discípulo de Jesús,
allá en los estrados judiciales. También podemos conocer un poquito de él en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 19, a partir del versículo 28. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Este hombre está acompañado también de otro discípulo de Jesús. Aquí Juan también nos habla de él en el versículo 39. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Discípulos de Jesús que no andaban con él en las calles, que no estaban con él entre las multitudes, discípulos de Jesús que le seguían en otros entornos también altamente conflictivos, peligrosos. Y nos debe recordar que hay una parte de la iglesia que es invisible, hay una parte de la iglesia que sufre las presiones de este mundo y que procuran con toda diligencia presentarse delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad y que están en entornos muy difíciles en los que no nos encontramos nosotros y que bien debemos hacer en orar por ellos, para que Dios los sostenga, para que Dios los mantenga, para que no tengan miedo de hacer defensa del Evangelio, de la esperanza que nos ha sido dada. Este hombre, José de Arimatea, al tener esta disposición noble, al tener esta disposición justa, al ser un hombre amoroso y discípulo de Jesús, aún en la muerte de su Señor, piadosamente reaccionando, hace que se cumpla una de las promesas del Cordero de Dios. Isaías capítulo 53, en el versículo 9, lo certifica. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Claro, Jesucristo fue crucificado al lado de dos impíos, de dos delincuentes, de dos malhechores, y él fue sepultado en una bóveda, un sepulcro nuevo, no había sido usado, de alto costo, pagado por hombres ricos. Nunca debemos decir que los ricos o acaudalados no pueden ser tocados por el Espíritu de Dios. No, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo rincón de la tierra y contexto sociocultural o socioeconómico, Dios está salvando para su gloria, para que se cumpla su palabra. Por otro lado, algo que debemos resaltar es la actitud de Pilato. El versículo 44 nos dice que él se sorprendió al saber que ya había muerto y pide entonces a uno de sus soldados que pudiese certificar, el centurión, si ya había muerto. ¿Y esto por qué? Bueno, según los datos históricos, una persona clavada en una cruz podría durar ahí sufriendo gravemente entre 6 horas y hasta 4 días. Porque el objeto de esa cruenta muerte era provocar, infringir en la víctima o en el reo, en quien estaba ahí colgado, la mayor experiencia de dolor, una tortura y una muerte lenta y muy desgarradora. Todo dependía de cómo les torturaban antes. Este hombre se sorprende y piensan que mataron al Cristo. Pero a Cristo nadie lo mató. A Cristo nadie lo mató. Jesucristo afirma cómo es su muerte en Juan capítulo 10, versículo 17. Acompáñeme por favor, Juan capítulo 10.
versículo 17. Por esto me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto fue lo que sucedió. Y lo vimos la semana pasada, como Jesús con un grito y como Él lo afirmó, consumado es, completa es la obra de sustitución, de expiación, entregó el aliento. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró o entregó la vida, murió. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Porque ninguno de nosotros, entregando nuestras vidas a muerte, podríamos pagar nuestra culpa, nuestra deuda, nuestro pecado. Solo el justo podría presentar una ofrenda justa y ser propicia al Padre, satisfacer las demandas perfectas, santas, puras del Padre. Y eso fue Jesucristo. Admiro la devoción, admiro el testimonio del respeto y la sacralidad de estos hombres que aún entendiendo que su Señor ha muerto, tienen un trato de respeto y de dignidad al Señor. Versículo 46. El cual compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra. Y en los otros evangelios nos habla de un sepulcro nuevo, que no había sido utilizado, que no había experimentado el deterioro de cuerpos, de impurezas. En un mundo tan inmoral, tan profano, la gente se ríe, los medios de comunicación exaltan, las organizaciones premian a gente vulgar, a gente inmoral, a gente grosera. Eso que hace reír a la gente, el doble sentido, eso que mueve la conducta del hombre, los malos comportamientos, las malas actitudes de las personas. Eso es exaltado, eso es galardonado aquí en la tierra. La gente manifiesta su naturaleza caída en que todo lo que es puro, lo que es limpio, lo que es respetuoso, lo profanan, lo deterioran. Y pena me da tener que decirlo, que muchas iglesias evangélicas, tratando de ser amables, buscando ajustarse al agrado de las personas, han hecho del culto un circo. Y el predicador es un payaso. Entre los chistes, entre los actos divertidos y espectaculares, se desfigura. No se nota una actitud piadosa y respetuosa. Ese es el mundo que vivimos. Pero este hombre no escoge una prenda de su casa vieja, deteriorada, pensando que eso se va a deteriorar y que no le va a generar una pérdida económica. Por el contrario, él compra una prenda limpia. Me recuerda a David cuando piensa construir el templo y va a comprar un terreno. Y este hombre le dice, Señor, tómalo y lo que necesites. Y David dice, no daré al Señor nada que no me haya costado. Pero vivimos en un tiempo donde la gente se pregunta, ¿qué es lo más fácil? ¿Cómo es lo más fácil?
incluso en el contexto de la fe. Piénselo, medítelo en su corazón, evalúe la manera como usted percibe la fe, la devoción, el culto, su iglesia local, la vid, la iglesia que Dios desea. En el versículo 47 nos dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estas también son discípulas de Jesús. Pero hay algo en común entre José de Arimatea, Nicodemo y estas mujeres, como también de los discípulos. Ellos están viviendo una de las experiencias más dolorosas, de profundo desgarro al interior del alma, la pérdida de un ser querido. Para ellos esto es un duelo. Para ellos este es el fin de la compañía, de la presencia de alguien que superó todas las expectativas, de un hombre maravilloso, noble, sensible, la expresión más cercana de la deidad para ellos. Ellos pierden la esperanza. Ellos no pueden ver al Cristo resucitado. Pero aunque su Señor ha muerto, su amor es tan grande para con Él que harían todo lo posible para honrarlo, aún muerto. Es interesante que vemos en cada uno de ellos profundo amor por el Señor. Sin embargo, no solo se requiere afecto, sino creer al Señor. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron ellas también, además de las 100 libras de mirra y aloe que compró Nicodemo, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Bueno, muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro recién salido el sol, muy como a las 5 de la mañana tal vez, pero decían entre sí, se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién lo hará? Es que, como ya lo dije, ellas van a tener un encuentro con un cadáver. Ellas caminan y se dirigen con las herramientas para embalsamar al lado de sus lágrimas y de su dolor, tener un encuentro con un cadáver. Esto es todo lo que les da a estas mujeres. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque ya la piedra era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Este joven estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y estas mujeres se asustaron. Por supuesto. Ellas fueron y esperaban encontrar el cuerpo de Jesús. Y no lo hallan. Ahí no está Jesús. Por el contrario, está un joven resplandeciente, como un trueno. En el otro evangelio nos dice que eran 2 ángeles, uno a la parte de arriba y otro a la parte de abajo, de donde habían puesto al Señor Jesucristo. Todos esos son amplios detalles, pero Marcos aquí enfoca en esto. Estas mujeres van buscando al que murió. ¿Y cómo reacciona este ángel, este mensajero de Dios? No se asusten, tranquilícense, no se asusten. Ustedes han venido a encontrarse con un muerto. Él no está muerto. Fíjense cómo dice: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Buscáis el cadáver, pues no es así. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Ha resucitado. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro
que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Él va delante de vosotros a Galilea y lo veréis como Él dijo. ¿Él lo dijo? ¿Él lo dijo? Claro que Él lo dijo. Vamos aquí a Marcos capítulo 10, versículo 32. ¿Cómo es que Jesús describe esto? ¿Cómo es que ya lo había dicho? Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, asombrados, los seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 11 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús lo había advertido con todo detalle. ¿En qué momento olvidaron el último detalle de esta profecía? ¿En qué momento olvidaron? ¿O será que mientras Jesús les hablaba, creyeron con temor algunas cosas y otras no? Como a veces suele suceder en la vida del creyente, que algunos aspectos de la predicación la recibe el creyente y otras le repele, le incomoda y dice, no, esto es una idea del pastor. O se distrae porque pesa algún aspecto. Qué importante hoy que cada uno de nosotros vamos evaluando nuestro corazón, porque estas personas son como nosotros, muchas veces incrédulos de la palabra de Dios. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temor y espanto, terror, estaban muy asustadas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo. ¿Y quién no? La palabra de Dios dice que en el temor no obra Dios. El temor, dejarnos atrapar por la angustia, puede entenebrecer de momento nuestra comprensión, nuestra fe, y olvidar la palabra de Dios, olvidar las promesas de Dios, olvidar que el Señor va delante de nosotros. Y empezamos a reaccionar con miedo, con angustia, con estrés, incluso con ira, y tomamos acciones equivocadas. Y un momento que puede ser para dar gloria a Dios, termina siendo una pena en nuestras vidas. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha sucedido? A mí me ha sucedido. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el domingo. Y para los cristianos, el primer día de la semana es histórico. Y es un día muy importante. Aquí en nuestro país, el 20 de julio es muy importante. El día de la independencia, es historia de nuestro país. Se celebran actividades, se cuelga la bandera y muchos patriotas celebran con alegría esta fecha histórica. Para mí, el 20 de julio es muy importante. Alabo al Señor por ese día y me siento muy agradecido con Dios. Pero hay una razón distinta. Es el día que cumple años mi esposa. La mujer que amo, la única mujer que ha vivido en mi vida, la madre de mis hijos. Ella cumple años ese día. Para mí ese día es muy importante. Como esposo, como padre y como hijo de Dios, como alguien que ha sido rescatado de una vana manera de vivir.
el primer día de la semana. Y digo yo en esta mañana que no debemos venerar el domingo, no debemos hacer doctrina del domingo, pero no es consistente que un creyente tenga tan en poco el día del Señor. El día donde nos reunimos millones y millones de santos, de redimidos, de justificados por la muerte y resurrección de Cristo. No debe haber día más importante para un creyente en su historia de vida que el día del Señor. Muy temprano en la mañana resucitó Jesús. Y se apareció, fíjese, primeramente a María Magdalena, y este dato que nos deja Marcos y también los otros evangelios, de quien había echado 7 demonios. Y ese es el carácter del evangelio para con el hombre. Jesús dijo: yo no he venido por justos, sino por pecadores. Jesucristo ha venido por pecadores, para salvar lo que se había perdido, para salvar y sanar, para liberar, para rescatar lo que no es. Me encanta siempre, alabo a Dios, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y qué privilegio. Podríamos pensar que Jesús resucitó el primer día de la mañana y se apareció primeramente a José de Arimatea, a Nicodemo, a estas mujeres por tener tanta bondad con su cuerpo. Podríamos pensar que Jesús se apareció a sus discípulos con los que compartió 3 años de ministerio y a quienes le dedicó tanto tiempo, o a su círculo más cercano, a Pedro, a Jacobo, a Juan. Pero qué testimonio tan sensible que debe tocar nuestros corazones y sensibilizarnos acerca del poder, la misericordia, la caridad del evangelio. Todos tenemos un nuevo comienzo. En Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Y ya no cuenta lo que éramos antes. Y la iglesia está conformada por personas que no éramos. Personas que no merecíamos. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 28 al 31. Primera carta a los Corintios. Y esta es una afirmación acerca de eso. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, usted y yo. Y lo que no es, para deshacer lo que es, y lo que es según el hombre, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios ha tomado lo más vil, lo menospreciado de ese mundo, usted y yo. El evangelio no es del que se considera digno del Señor. El evangelio no es de aquel que dice: yo lo escogí, yo me acerqué al Señor, yo lo acepté en mi corazón. No, el evangelio es de aquel, como este gentil pecador, como este publicano, que con rostro en tierra, compungido de corazón, con mucho dolor, tristeza y vergüenza por su vida, llora a Dios y le ruega de esta manera: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No de los que se consideran muy piadosos,
Y este testimonio queda aquí, esta constancia, este privilegio de cómo Jesús, nuestro Dios, se aparece primeramente a María Magdalena, a quien Dios le había cambiado la vida. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, a sus discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque habían perdido a su Señor. Porque su Señor había muerto y su esperanza había terminado. Para ellos todo se había acabado. Y entre lágrimas, entre llorar, llanto y pérdida del ánimo, cada uno se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y algunos dicen, pues volveré a mi trabajo, volveré a mis oficios, me iré a pescar, me iré a hacer esto, todo ha terminado. Seamos sensatos, seamos honestos, todo ha terminado. Fueron 3 años fantásticos, pero se acabó. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, levantaron sus manos al cielo. Otros se arrodillaron, festejaron de gozo y de alegría porque su Señor había resucitado. ¿Sí? No. Nos dice el texto que cuando esta mujer, María Magdalena, les lleva el testimonio, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. No lo creyeron, sus discípulos no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Y ni aún a ellos les creyeron. Pero Jesús ya les había dicho. Y lo leímos aquí en Marcos 10, cómo Jesús les explica en diferentes ocasiones, Él les anunció su muerte. Recuerda que en una de esas ocasiones, Pedro, muy amoroso de su maestro, le recrimina y le reprende. ¿Cómo se te ocurre tener ideas suicidas? Pensar que te vas a ir y que te van a matar, ninguna de esas cosas te ocurran. Ya Jesús les había anunciado. Y las palabras de Jesús ciertamente fueron verdaderas y confirmadas con señales que un ser humano no puede provocar. Pero aún así puede más el dolor, el duelo, la desesperanza. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué más? Dureza de corazón. Incrédulos, duros de corazón. En una exposición bíblica, en un culto, en una iglesia, pueden haber incrédulos y pueden haber duros de corazón. El incrédulo siempre está cuestionando si es así. El duro de corazón siempre está despreciando, desechando, no se da la oportunidad de considerar la palabra de Dios. Pero hay algo que debemos nosotros recordar. Que Jesús les haya reprochado no significa que los haya despreciado. Como siempre, el mensaje de la palabra de Dios muchas veces nos confronta, nos enfrenta, nos desafía, nos llama fuertemente la atención. Pero la palabra de Dios no es para desechar, es para salvar. Es para reconciliar, es para restaurar. Y es así como Jesús les llama la atención sobre su incredulidad y luego los comisiona. Por eso es que este relato
es el momento final del ministerio de Jesús y el inicio del ministerio de la iglesia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ojo, predicar el evangelio. El evangelio, no cuentos, historias. No somos llamados como iglesia a crear fundaciones, organizaciones sociales, no. Es importante que la iglesia sea compasiva y que exprese la caridad de Cristo a través de buenas obras. Pero me he visto yo, he notado yo que muchas iglesias se han desviado. Ya no es la predicación del evangelio. Incluso en algunos lugares el templo lo ocupa ya una bodega de alimentos, de ropas, de medicinas. Ya no es el púlpito de predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación, sino es un lugar distinto. La gran comisión consiste en predicar el evangelio, que es el que salva al hombre, y predicar el evangelio a toda criatura. Y fíjese usted en la eficacia, en la excelencia, en el éxito del evangelio, porque el evangelio es exitoso. Nunca llegará vacía la semilla, nunca se perderá. Ella cumplirá el propósito para el cual fue sembrada. El evangelio siempre será exitoso en dos sentidos. El que crea y sea bautizado como una manifestación pública de fe, de que ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El que creyere y vive públicamente esa profesión de fe será salvo, pero el que no cree será condenado. Y ese es el poder del evangelio. Por eso cada uno de nosotros somos llamados a la excelentísima predicación del evangelio, porque cada vez que proclamamos la muerte y la resurrección de Cristo, ella cumplirá su propósito. Y fíjese cómo les comisiona, cómo les empodera, cómo les faculta, cómo les acompaña el evangelio a través de los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es hermoso, hermanos. Es hermoso ver y leer el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles predicaron el evangelio, se extendieron por todo lugar y fueron bendición. El evangelio, donde llega, desplaza, le quita la autoridad, destruye todo foco de maldad. Donde hay demonios, los demonios tienen que salir. Donde hay personas perturbadas, tienen que ser liberados por el poder de Dios. Y quizás alguno de ustedes aquí se pregunte y dice, yo no veo que Dios haga estas señales a través de mi vida. Yo quisiera orar por los enfermos y fueran sanados. Yo quisiera que donde hay endemoniados se manifestaran y fueran liberados por el poder del nombre de Cristo Jesús. Pero quiero desafiarle a esto, que es muy importante. No se enfoque en las señales, hermana y hermano. No se enfoque en las señales, porque las señales siguieron la predicación de los apóstoles. No se enfoque en las señales, porque las señales no significan el evangelio. El llamado de Cristo, el propósito de gran honor que el Señor nos ha dado con la gran comisión es predicar el evangelio. Y esté tranquila, esté tranquilo que Dios, Espíritu Santo, Él es el que va a sustentar ese evangelio. Como quiera hacerlo, cuando quiera hacerlo. Si usted predica fielmente la palabra de Dios, deje que sea el Espíritu de Dios el que libere el cautivo.
Deje que sea el Espíritu de Dios el que le dé vista al ciego espiritual. Deje que sea el Espíritu Santo el que autentique el Evangelio. Pero asegúrese de que lo que está predicando usted es el Evangelio del Cristo muerto y resucitado. Y solo el Evangelio. Y lo demás déjeselo al Señor. Deje que esas señales las hará Dios si bien lo quiere hacer. Pero fíjese, nunca vamos a cambiar la vida de nadie. Nunca. Como tampoco podremos provocar señales milagrosas desde nuestro propio deseo, ímpetu. Eso tiene que ser una obra de Él y le pertenece a Él. A usted y a mí nos pertenece esto maravilloso, la gran comisión. Y dice Pablo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio de la paz. Ese es el pedicure del cristiano, predicar el evangelio. Eso hermosea nuestros pies. Hablo metafóricamente para decir que ese es el verdadero sentido y la verdadera manera honrosa, hermosa de gastar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en el evangelio. Si usted está gastando su vida en temas meramente humanos y materiales, está perdiendo de mucho. Se está perdiendo de mucho. Se está perdiendo de mucho. Porque eso no trasciende en nada. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, los discípulos, los apóstoles, saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor. El Señor los ayudó. Y Dios confirmó la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Así culmina Marcos el evangelista. Jesús a lo suyo vino y perfectamente cumplió su obra, su ministerio redentor. Que se pueda decir de usted y de mí que a lo nuestro nos puso Dios, que a lo nuestro, a la gran comisión, y que la vivimos como era, fielmente, porque nosotros no podemos lo que Jesús hizo. Y Jesús nos ha dado a la iglesia el privilegio de ser los heraldos, de ser los que comunicamos el evangelio del Cristo resucitado. No tenemos un privilegio más grande, ni hay una razón más especial, no hay un motivo más admirable para invertir nuestro tiempo, la vida que nos resta, todos los recursos que Dios nos ha dado, académicos, intelectuales, en espacios, en gente, familia. No desprecie lo que hizo Jesús en la cruz. Si alguno de ustedes se encuentra afligido por las pérdidas, desalentado, como que se acaba su esperanza, así como Dios resucitó a Jesús y la tumba quedó vacía, en un momento donde no había humanamente ninguna esperanza, sepa que Dios es el Dios de lo imposible. Donde hay muerte, Él produce vida. Si usted es una persona incrédula y al escuchar este mensaje le parece que este es un discurso religioso, temo decirle que no es religioso. Este es una afirmación histórica, pero también es una descripción cósmica, sobrenatural, gloriosa. Jesucristo no murió como un mártir, ni lo mataron. Él se entregó. Y Él se entregó para cubrir la impagable deuda suya. Y además
antes de morir, Él afirmó esto que usted debe escuchar. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted deposita su confianza en Cristo, aunque un día su cuerpo deje de funcionar y entierren su cuerpo, usted vivirá por aquel que murió y venció la muerte. Y a la iglesia le desafío: dedique esta semana, dedique el resto de su vida, porque no sabe usted cuánto tiempo vivirá. Saque un espacio de la semana para evangelizar, para predicar el evangelio sin pena, sin vergüenza, sin sentirse acusado de nada, porque usted está predicando el evangelio y solo el evangelio de Jesucristo, sin expectativas, sin promesas engañosas, el evangelio de Cristo. Predique el evangelio porque para eso Jesús le comisionó. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él reina sobre su iglesia y un día vendrá y reinaremos con Él por siempre. Todos aquellos que entendimos que Él venció la muerte. Si hemos sido unidos con Cristo en su muerte, también lo seremos en su resurrección. Precioso Padre, en esta mañana solo podemos rendir nuestro corazón en una profunda devoción, en una gratitud, Señor, que excede nuestras motivaciones, que va mucho más allá de nuestros sentimientos. Es la certeza de lo que hiciste lo imposible por nosotros. Sorbida es la muerte en victoria. Tú has resucitado y nosotros tenemos vida eterna. Gracias, Cristo Dios. Gracias, bendito Dios. Cristo, Dios y Señor, gloria nuestra por siempre. Amén.